Buenos días, mi nombre es Laura Juliana Sánchez Donato, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy voy a hacer una presentación sobre la historia de la sociología para la materia Teoría Sociológica Clásica. Bueno, vamos a comenzar. La introducción, pues en este trabajo pues voy a exponer una línea del tiempo donde identificaré los autores y los momentos clave para el desarrollo de esta ciencia. Esto con el fin de reconocer el contexto de la sociología, sus teorías principales, autores y conocer sus antecedentes teóricos. Esta fue la línea del tiempo que yo elaboré, pues escogí 10 autores que me parecieron bastante relevantes, aunque no todos eran sociólogos, me parece que todos tuvieron pues un papel importante para pues que esta ciencia se diera. Bueno, voy a comenzar por Saint-Simon. Él fue un conde que nació en París en los años 1760. Se le considera como el primer teórico de la sociedad industrial y el precursor del socialismo. Eh, él apoyaba la política a base del cristianismo y se anticipó a muchas ideas del socialismo y del marxismo. Tiene una obra bastante destacable que se llama Obra Nueva Cristianismo, donde él se declaró como representante de la clase obrera. El objetivo del nuevo régimen social es lograr la liberación de esta clase. Tiene muchas ideas positivistas que influyeron a Augusto Comte y sus postulados son considerados como precursores de la sociología. Tiene en total 16 obras. Seguimos con Augusto Comte, fue un filósofo francés y escritor que formó la doctrina del positivismo, pues basado en lo que hablábamos de Saint-Simon, y a menudo se le considera como el primer filósofo de la ciencia en el sentido de lo moderno, ¿no? Bueno, entonces, él es como considerado pues, oficialmente el iniciador del positivismo y de la sociología científica. Su doctrina, que era la ley de los tres estados, es una crítica a la religión, a la metafísica y es la declaración de su positivismo. Para dar contexto, pues el positivismo es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia que se tiene del método científico. Tiene obras importantes como son el curso de filosofía positiva, el discurso del espíritu positivista y otros textos pues que están en francés y que nunca fueron publicados oficialmente, pero digamos que con los dos que acabo de nombrar fue suficiente para comenzar el positivismo. Bueno, continuamos con Alexis de Tocqueville, fue un pensador y político liberal francés, procedente de una familia noble. Es uno de los observadores más lúcidos porque él generó un cambio en la época de la Revolución Liberal. Entonces, eh, digamos que él definió a las asociaciones como laboratorios de la democracia, donde se aprenden habilidades cívicas y al actuar en colectivo como mecanismos de representación y como forma de integración social, ambos necesarios para el mantenimiento de un sistema político, democrático y un Estado social democrático. Entre sus obras más importantes se encuentra la Memoria sobre el pauperismo, 15 días en el desierto y el antiguo régimen y la revolución, que son basadas mucho pues, en la sociedad francesa y en toda la situación de la revolución que estaba sucediendo en ese momento. Digamos que él aportó a la sociología en que entró a hablar de la sociedad como un laboratorio donde se dominaba la democracia y los grupos sociales. Luego continuamos con Weinstein, que fue como el primer sociólogo conocido y famoso. Él pues no era solo sociólogo, sino que también era economista y pues era funcionario alemán. Fue muy famoso porque fue una de las personas manos derecha del emperador japonés, de un periodo donde se liberaron cosas como la constitución de este país. De él podemos decir que analizó la estructura del Estado y delineó una interpretación de la economía histórica que incluye conceptos como el proletariado y lucha de las clases, pero rechaza la revolución como solución. O sea, él es una persona que trae una idea liberal, pero aunque no quiere continuar como los sistemas políticos que venían durante la historia, tampoco piensa que la revolución a la anarquía pues es la solución. Eh,
Él tiene un origen a la propuesta de la estructura del Estado social que lo define como un Estado, una reforma a fin de mejorar la calidad de vida de las clases bajas. Muy parecido a lo que habían hecho los autores anteriores, que se enfocaban más en las clases y en cómo ayudar a la clase baja pues a que pudiera como avanzar y que se acabaran los abusos y estas cosas. Luego seguimos con, digamos que el sociólogo, que no fue sociólogo, pero sin embargo es muy importante en la sociología, pues que es el conocido Karl Marx. Bueno, fue economista, filósofo, periodista y durante pues, el paso de los tiempos también fue sociólogo y bueno, historiador como tal. Pues él desarrolló el socialismo científico y el comunismo moderno y el marxismo, o sea, él tiene casi muchas de las obras de la sociología contemporánea. La teoría marxista de la alineación y sus contribuciones a la teoría del valor del trabajo, a la idea del plusvalor, a la teoría de la lucha de clases y a la concepción materialista de la historia. Entre las obras principales encontramos El Capital, Crítica del Programa, de Gotham, Manuscritos economistas y filosóficos y Manifiesto del Partido Economista, que son todos enfocados a la sociedad de ese momento de los cambios políticos que se estaban dando, porque pues en ese momento se estaba revolucionando el mundo, entonces todo esto pues influyó en sus escritos. Más adelante voy a explicar teoría por teoría de forma breve. Bueno, vamos a continuar con Herbert Spencer, pues él fue un naturalista, filósofo, sociólogo y psicólogo y antropólogo inglés. Él fue nada más y nada menos que fundador del darwinismo social y bueno, tiene muchas cosas que son ilustres sobre el positivismo. Eh, Su mayor aporte reside en sistematizar la evolución y expandirla al mundo social. Sin embargo, la teoría evolutiva spenceriana ha sido cuestionada por la sociología debido a su concepto biologista y de su colectividad humana. Es decir, él hablaba mucho pues de la evolución del hombre, de los homo sapiens, de todos esos cambios que se dieron más, pero se enfocaba más en la biología que como tal en la humanidad de los humanos, valga la redundancia. Eh, Tiene pues bastantes obras, digamos que las más conocidas son los principios de la psicología y la exploración de las bases fisiológicas de la psicología. Seguimos con Max Weber, que fue uno de los fundadores de la sociología junto a Marx, a Durkheim y a Comte. Aunque la sociología ya tenía varios incidentes en el pasado, ellos fueron como los principales, los que ya la fundaron como tal y le dieron ese espacio entre las ciencias sociales. Es uno de los padres de la sociología moderna y de la administración pública, es renovador de las ciencias sociales y su metodología, estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, aportándole rigurosidad y legitimidad. Introdujo el antipositivismo por primera vez en la historia de las ciencias sociales. Tiene libros de economía y de sociedad que son considerados los más importantes del siglo XX y desarrolló conceptos concretos para la interpretación de la historia. Tiene obras importantes como La ética protestante y el espíritu del capitalismo, La política como vocación y Sociología de la religión. Seguimos con Norbert Elias. Bueno, de él podemos decir que fue un sociólogo alemán, uno de los sociólogos pues, modernos de este momento. Digamos que una curiosidad de él es que su obra o su trabajo, su aporte a la sociología se dio a conocer hasta cuando él tenía 70 años. Por esta razón, pues como que su vida no es muy memorable, sin embargo, pues él se preocupó por aclarar la relación entre sujeto y fenómenos intersubjetivos, incorporando como contexto no solo las inmediaciones cercanas a la persona, sino también el proceso histórico amplio que en dicha relación se encuentra inmersa y que a su vez construye cada sujeto. Después seguimos con Erving Goffman, que es uno de los sociólogos pues, más modernos. Es considerado el padre de la microsociología. Él se destaca por su estudio de la interacción social, que está estrechamente identificada con lo que surge únicamente las situaciones sociales, es decir, en los contextos en los que
uno o más individuos están físicamente en mutua presencia. Él como tal estudiaba las relaciones sociales a fondo. Bueno, luego tenemos a Pierre Bourdieu. Él también es uno de los sociólogos pues, más destacados de nuestra época. Eh, digamos que su aporte a la sociología fue a las políticas públicas, a los programas educativos, a los programas de promoción y diversos mecanismos de intervención social. Pronto él no tuvo como tanta intervención en las relaciones uno a uno, sino más en grandes términos. Ahora voy a hablar sobre teorías importantes pues, para la sociología. Tenemos que hablar del positivismo pues, que viene de Comte, que es una filosofía positiva, es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles, sensorialmente y verificables. Luego tenemos el funcionalismo, que propone que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, o sea, que las normas que determinan el código de conducta de los individuos, las cuales pues varían en función de los medios existentes y esto es lo que rige el equilibrio social. Se considera como la cultura como un todo orgánico, integrado, coherente y funcional. Está el evolucionismo, que afirma que todos los seres vivos actuales somos el resultado de una serie de cambios graduales pues, biológicos que se han ido produciendo a partir de antecesores comunes. Aunque no son exactamente lo mismo, el evolucionalismo se relaciona con muchas teorías de Darwin. Luego tenemos el organicismo, que es la teoría que sostiene que la sociedad es un organismo vivo con entidad y existencia propia, que obedece a leyes especiales y que en su conjunto difiere a los individuos que la componen. Luego está pues, la más reconocida, que es el marxismo, que es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y de la historia que considera las relaciones de clase y el conflicto social, que se utiliza una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión más dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo. Pues es correcto hablar del marxismo como una corriente de pensamiento humano. Se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX. Entre los más destacados fue la Revolución Rusa, la Revolución China y la Revolución Cubana. Luego está la sociología comprensiva, que es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que lo conforman para comprender y explicar las causas y el efecto de los fenómenos sociales. Bueno, aquí ya se encuentra la bibliografía. Pues espero que este video haya sido muy informativo y bueno, muchas gracias.